Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo soy un pueblo que me sigue. Pedalean con el corazón. Últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Periódicos del siglo XIX. El nacimiento de la prensa escrita en la Nueva Granada, a finales del siglo XVIII, estuvo estrechamente relacionado con los síntomas revolucionarios y con la aparición de la opinión pública. Cansados del yugo del gobierno colonial, muchos se aventuraron a poner sus ideas en boca de todo el mundo a través de los pergaminos. Aunque no solo las opiniones políticas fueron el centro de atención de las primeras muestras de la prensa, también se ofrecía una amplia mirada sobre la sociedad en términos culturales, sociales e incluso científicos. ¿Sabe cómo empezaron los periódicos en Colombia? No, señor. No sé cómo. Nacieron los periódicos en la época de Santander, Simón Bolívar, en fin. En un esfuerzo para fortalecer la monarquía española, estas publicaciones eran dirigidas a educar a los habitantes de Santa Fe en las leyes ordenadas por el gobierno colonial y la moral católica. En 1818 se crea Gaceta de Santa Fe, uno de los primeros acercamientos al periodismo. Fue un periódico que se publicó solamente en 3 ediciones mensuales a lo largo de un año, entre 1818 y 1819. ¿Quiénes hacían estos primeros periódicos? Los oficiales reales por un lado, por el otro lado la iglesia y al final del siglo XVIII los que vamos a llamar revolucionarios como Nariño. Para la época de la Revolución, nacieron muchos periódicos con tinte político que buscaban exponer ideas contra el yugo de la corona española. Muestra de ello fueron periódicos como La Bagatela, fundado por el mismo Antonio Nariño, en donde se le rendía tributo a la posibilidad de la libertad. ¿Qué es La Bagatela? Podríamos decir que es el primer periódico de resistencia, es el periódico producido por Antonio Nariño, que fue cerrado después de la publicación de los Derechos del Hombre. El Curioso, El Efímero y El Diario Político son algunos de los nombres de periódicos que también promulgaban noticias relacionadas con las ideas de la independencia. ¿Qué significa periódico? Periódico significa cíclico. De esto, papel periódico, una publicación periódica, cíclica, que se puede producir diariamente, diario, semanal o mensual. A finales del siglo XIX surgieron los que hoy en día son los periódicos más importantes del país. Fidel Cano Gutiérrez fundó el 22 de marzo de 1887 en la ciudad de Medellín un periódico que se caracterizó por su formato tabloide y por sus contenidos de apoyo al liberalismo como doctrina y como partido. Alfonso Villegas de Restrepo en 1911 creó en Bogotá el otro gran periódico que ha sobrevivido a través de los años en Colombia. Inició siendo un boletín de 4 hojas que apoyaba al gobierno conservador de Carlos E. Restrepo. Este periódico, que en 1913 pasó a manos de la familia Santos, se ha convertido en el diario de mayor influencia del país. Además de estos notables periódicos, fueron cientos los que surgieron con el fin de darle diferentes voces a la opinión pública del país. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de periódicos que surgieron, son muy pocos los que han logrado mantenerse. ¿Por qué desaparecen muchos de los periódicos? Por falta de recursos, por falta de audiencia, por polarización política y por represión política. El periódico construye tendencias, construye cultura, nos enseña qué es el mundo y nos enseña cómo es el mundo. El periódico no debe desaparecer. El periódico, como hemos visto, se debe transformar con los medios digitales, pero el periódico nos construye parte de lo que somos. Los periódicos han pasado por fuertes cambios que van desde la censura hasta las crisis económicas. Aún así, son la evidencia de lo que ha sido gran parte de la historia política de Colombia. Hoy en día, el periódico se resiste a desaparecer. Por esto, se han adoptado y han evolucionado a las nuevas tecnologías, para así seguir siendo uno de los medios de comunicación más importantes y relevantes de nuestro país. Creo que los colombianos somos muy incultos en el tema. Entonces es excelente que nos enseñen, que nos culturicen acerca de cómo llegó el periódico y cómo llegaron estos medios a Colombia.
Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.